Buenas noches a todos y todas, compañeros y compañeras referentes y amigos y seguidores de lo que estamos intentando construir desde la Patria Profunda, este movimiento verde, que hoy tenemos el gusto en este conversatorio de presentar a un compañero quien es licenciado en antropología sociocultural, es magíster en sistemas ambientales humanos, es doctor en la Universidad Nacional de Rosario, realizó investigaciones para CONICET, entre otras instituciones, consultor de organizaciones ambientalistas y también de la Municipalidad de Rosario, donde además coordinó proyectos de vivienda y planificación, evaluación, gestión ambiental integral, integra el Instituto de Formación Política y Escuela de Dirigentes Juan Domingo Perón, milita en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, autor de artículos de teorías antropológicas, ecológicas, ecología política, estudios ambientales, del libro Un Marx Verde y del libro que vamos a profundizar y a charlar hoy nosotros, que es el Perón Verde, y que nosotros hacemos mucho hincapié porque mayoritariamente somos peronistas y creemos desde el Movimiento Verde Argentina que estamos construyendo con mucho esfuerzo y a pulmón y desde el interior profundo y en defensa de las políticas verdes, específicamente de la provincia de Formosa, y en la promoción de políticas verdes nacionales, de un ambientalismo nacional, de un ecologismo nacional, que tiene más relación con el ambientalismo del sur global que del norte global, que son los contaminantes y los colonizadores, y de eso vamos a estar charlando en esta charla, proponemos dar y llevar estos debates dentro de todas las organizaciones del campo nacional y popular y por sobre todo dentro de las filas del peronismo. Somos un movimiento antiimperialista, anticolonial, porque consideramos que no puede haber políticas públicas verde en la Argentina si no sos anticapitalista, porque el capitalismo es el sistema destructor y de muerte de la casa en común, como dice el padre Francisco, y ya ha destruido el rancho allá en el norte. Y ahora nos vienen con ciertas recetas acá en el sur global a decir que tenemos que cuidar lo que ellos no cuidaron y con una doble vara para tratar de frenar el progreso, el desarrollo, la industrialización, la generación de trabajo para nuestros compatriotas en la Argentina y del sur global. Compartimos una historia trágica que es la historia del sur global. Lo mismo que pasa en la patria grande pasa en el África y pasa en los países del Asia y el Medio Oriente que son devastados por las transnacionales que están llevando a cabo políticas en contra de la casa común y solamente con la finalidad del lucro y el consumo. Dicho esto, presentamos al compañero Claudio Vicia, que es un placer y un gusto tenerlo hoy aquí. Compañero, es suya la sala. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es una satisfacción. Es la primera vez que llego al norte profundo, pero bueno, por lo que veo, por lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos llegando a distintos lugares del país, así que realmente el placer es mayor. Bueno, para entrar un poco en tema, Perón es una figura, ha sido una figura, o es una figura muy polifacética, de la cual, digamos, muchas cosas se conocen. Por ejemplo, tal vez muchos no conozcan de que ha sido varios años campeón de esgrima militar en la especialidad florete.
Pero lo que tal vez nadie conoce o nadie sabe, y yo afirmo y voy a tratar de demostrar en la charla, es que Perón fue el primer ecologista del tercer mundo. El tema del cual trata mi libro, que como todos los libros tiene un nombre comercial, Perón Verde, a alguno le puede parecer una falta de respeto, el subtítulo lo aclara bien, que es Ambientalismo y Doctrina en el pensamiento de la obra del general Perón. Yo lo primero que traté de hacer es relacionar su cuestión ambiental, su desarrollo ambiental, su obra ambiental con la doctrina. Entonces, yo lo que entiendo por ambientalismo de Perón, que es algo que digamos, lo elaboré yo, es la concepción ecológica universal expuesta integralmente en el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo de 1972, conjuntamente con su aplicación política y su, digamos, lugar estratégico que él pensó para el futuro de la patria. El texto, digamos, ese texto fue el basamento doctrinario para la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, una vez asumida la tercera presidencia en septiembre de 1973, donde designó a la doctora Yolanda Ortiz a cargo. Un segundito. Perdón, tengo un par de perros acá y por eso se mueven. Y bueno, y además la Secretaría se creó con la particularidad de pertenecer dentro del área, o sea, dependía directamente de la Presidencia de la Nación, pero estaba insertada dentro del Ministerio de Economía. O sea, esto es ¿qué era lo que permitía? Y a su vez, con una gran cuota de poder, porque subsumía bajo su mando, digamos, las direcciones de minería, las anteriores Secretarías de Minería, de recursos hídricos y de recursos renovables. ¿Esto qué implicaba? De que, digamos, no había concesión minera que se pudiera otorgar sin apto ambiental, hace 50 años. No había, digamos, ninguna intervención en ningún curso de agua que se pudiera realizar sin la autorización de la Secretaría. Pero lo más importante es que todos los proyectos económicos, una vez que salían aprobados por el Ministerio de Economía, ya salían con la aptitud ambiental. Eso es una cuota de poder y una concepción digamos, de la inserción de lo ambiental dentro del Estado que no se ha vuelto a repetir. Porque si bien, digamos, la Secretaría se mantuvo con altibajos durante todos estos años y creo que ha sido de alguna manera revitalizada, no tal vez como debiera, pero en los últimos gobiernos peronistas, ¿qué pasa ahora? Ahora tiene que actuar muchas veces como bombero y, digamos, y en conflictos de intereses con otros ministerios y con otros actores, inclusive con gobiernos locales. En consecuencia, bueno, eso fue algo muy importante que la visión estratégica de Perón la ubicó dentro del esquema de poder, ¿cierto?, del gobierno. Y bueno, todo digamos, el desarrollo y la planificación de la Secretaría de Ambiente, de la obra que tenía que llevar adelante, fue, digamos, decidida dentro de lo que fue el plan trienal, 1973-1975. Perdón, 1974-77. Porque en esa época, y a diferencia de ahora, en los gobiernos peronistas, y hablo de los gobiernos de Perón, primero se planificaba y después se gobernaba. Y gobernar era cumplir con lo planificado. Lamentablemente ahora, por ahí muchas veces hay buenas intenciones, pero la planificación no existe, o si existe, existen pequeños círculos en pequeños institutos, digamos, pero la planificación como rectora digamos, de la obra de gobierno no existe, y muchas veces las políticas son vamos viendo, ¿cierto? Entonces, le digo, yo por ahí, tal vez lo tendría que haber dicho antes, ¿no? Un poco desordenado, pero yo soy un peronista seca, digamos. Hay muchos autores, periodistas que consideran al kirchnerismo la etapa superior o la superación del peronismo. Yo creo que
de ninguna manera es así, sino que es al revés. Sino que el kirchnerismo, que ha cumplido una labor histórica y la cumple todavía muy importante de revitalización del peronismo, que había quedado, digamos, diezmado, digamos, y absolutamente infiltrado por el liberalismo, ¿no es cierto?, después del menemismo, y desintegrado, ha tenido un aporte muy importante de integrar a la juventud, de devolvernos a la posibilidad de cambiar a la Argentina, pero bueno, le falta mucho para acercarse a lo que fue los gobiernos peronistas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque, digamos, en la época de Perón teníamos recursos naturales de propiedad del Estado Nacional, como garantizaba el artículo 40, teníamos la tercera marina mercante mundial, teníamos el comercio exterior nacionalizado, teníamos nacionalizados los depósitos bancarios, la roca de expendio, etcétera, etcétera, y ahora, digamos, de alguna manera se ha perpetuado, pese a diversas orientaciones virtuosas de nuestros gobiernos, de los últimos gobiernos peronistas, se ha perpetuado lo que llamamos el Estatuto Legal del Coloniaje, por ejemplo, para no profundizar en otras cuestiones. En el ámbito de las instituciones financieras sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, ¿cierto? Sancionada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era, digamos, un organismo de los militares que suplía al Parlamento. Entonces, bueno, volviendo a la política ambiental del peronismo, no solo, digamos, el plan trienal delineaba la política ambiental, sino que además el ambientalismo, las cuestiones ambientales, se incluían transversalmente dentro de los distintos ministerios. Entonces, una de las cuestiones que se realizó, por ejemplo, en el plan de promoción industrial, Yolanda Ortiz y su equipo elaboraron todos los contenidos ambientales de este plan, justamente para que se cumpliera con este precepto que yo les decía antes, ¿no? Que todo lo aprobado por el Ministerio de Economía tuviera antes una discusión y una aprobación ambiental. Este mensaje ambiental, que después yo voy a comentar un poco, que es una exposición magistral, es un texto que es bastante precursor. Antes de esto había muy pocos textos de ecologistas en el mundo, no le digo, ni para hablar de la Argentina, donde esta palabra nadie la conocía, ¿no? Salvo que la haya oído nombrar por ahí, o algún estudioso. Yo intenté, digamos, reconstruir a través de su biografía cómo se fue formando, cómo se fueron sedimentando sus ideas o nociones ambientales dentro de lo que era su concepción del universo. Y bueno, esto tiene que ver también hasta con su origen biológico, ¿no? Porque como ustedes saben, o como tal vez muchos no sepan, pero como ha sido demostrado, Perón era mestizo. Perón, digamos, la madre de Perón tenía sangre tehuelche, por parte de la abuela materna, y el abuelo paterno era un indio coya, de apellido Sosa. Entonces, yo diferencio distintas etapas, lo que es digamos, la obra de Perón, un periodo formativo, ¿no es cierto?, que es el previo al ascenso al poder, lo que llamamos el periodo clásico, que es desde la Revolución del 43 hasta el derrocamiento del 55, y el periodo que llamo de actualización doctrinaria, comprendiendo desde los últimos años de la década del 60 hasta su desaparición física. Les decía antes de que, tratando de ver cómo se inscribe el ambientalismo de Perón en la doctrina justicialista, debemos recordar de que en la doctrina peronista, dentro de lo que es la ideología peronista, hay algo permanente que son los tres principios, que son soberanía política, independencia económica y justicia social. Mientras que la doctrina, que se define como la enunciación sintética de grandes líneas de orientación, que requiere, digamos, de una base doctrinaria, conceptual, para alcanzar los objetivos del justicialismo son la grandeza de la patria, de la nación y la felicidad del pueblo. Teniendo esos objetivos como guía y esas banderas, se adapta la estrategia a las condiciones cambiantes del mundo, ¿cierto? O sea que la doctrina está sujeta permanente a cambio.
Perón dijo de que será función de cada uno de los justicialistas a lo largo del tiempo ir poniendo su colaboración para ir perfeccionando la doctrina. Digamos, y este carácter, digamos, cambiante de la doctrina hace que, digamos, los peronistas nos caractericemos por discutir bastante entre nosotros, ¿cierto? La diferencia es que ahora discutimos bastante desordenadamente y que en la época de Perón había organismos que se encargaban, ¿cierto?, de la actualización de la doctrina, ¿cierto? Pero bueno, estamos como podemos. Para, digamos, tener una idea de lo que fue la novedad del ambientalismo de Perón, digamos, teniendo a las tres banderas como eje, nosotros si comparamos los distintos documentos del justicialismo, el plan quinquenal, no sé si todos me saben, no lo veo Alejandro, pero no sé, ahí está. El plan quinquenal, el plan trienal, o el modelo argentino, etcétera, etcétera, vemos que siempre comienzan por tres ejes: lo político, lo económico y lo social, que responden a las tres banderas, ¿no? Y también aparecen, por ejemplo, en el segundo plan quinquenal aparece lo cultural, lo científico-tecnológico, y lo institucional ya aparece en el plan trienal, y lo ambiental ya es una novedad en el plan trienal y en el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, podemos decir de que lo ambiental corresponde a lo más novedoso, digamos, de la última actualización doctrinaria de Perón. Vamos entrando ahora específicamente en la temática ecológica. Al momento de publicarse el mensaje ambiental de los pueblos y gobiernos del mundo, que es la primera obra, digamos, integral escrita por un estadista, los textos de ecología, los libros de ecología, eran un puñado de obras. La primera obra considerada de ecología es de una periodista y bióloga norteamericana, Rachel Carson, que lo publicó en el año 62, se llamó La Primavera Silenciosa. Y trata, digamos, del efecto perjudicial, del efecto mortal que producían ciertos pesticidas sobre la fauna acuática y avícola acuática en Estados Unidos. Una de las consecuencias de esta obra es la prohibición del DDT en Norteamérica. Luego, en la misma Norteamérica, ya en la década del 70, Barry Commoner, un docente marxista, además de ser un activista que organizaba manifestaciones para oponerse a la guerra de Vietnam, también empieza digamos, tratar el tema ecológico. Escribió un libro que se llama El círculo que se cierra, donde de alguna manera reseña los problemas ambientales y responsabilizando al capitalismo de estos problemas, ¿no? Un par de años antes, en el año 68, Ann y Paul Ehrlich, dos científicos, dos biólogos alemanes, publican una obra llamada La bomba poblacional, que tuvo mucha difusión en su momento, donde hablan de que la población, con un planteo, digamos, bastante neomalthusiano, ¿no? Un poco anacrónico, pero decían de que la población se multiplicaba con una velocidad que los medios de subsistencia no alcanzaban a abastecer, y que, digamos, de persistir en esta progresión se iba a producir una catástrofe mundial. Esta obra, digamos, si bien tiene un carácter biologista y un poco unilateral, tiene el mérito de instalar por primera vez en la arena mundial, en la temática mundial, el problema del crecimiento poblacional, ¿no? Es un problema fundamentalmente para los países del norte, no para nosotros. Eso Perón después lo aclaró muy bien. Por esa época, Herbert Marcuse, el conocido filósofo, filósofo francés, realiza un simposio en París, donde, digamos, acuden muchos intelectuales conocidos. Para los que tienen interés en la profundización del tema, las conclusiones de este simposio se publicaron en un libro que publicó de forma muy temprana Editorial Nueva Visión acá en la Argentina, una editorial obviamente que la dictadura cerró,
que se llama Ecología y Revolución. El libro todavía se consigue, si no lo consiguen, obviamente, lo pueden conseguir en una librería de viejo, pero está disponible en la red, ¿no? Por Google lo pueden bajar. Es una obra interesante, donde también reseña de manera parecida a la obra de Commoner. Los distintos autores coinciden en que, digamos, los problemas ambientales son debido al capitalismo y que, bueno, la inevitabilidad de la revolución, pero no se ponen de acuerdo sobre cuáles serían las vías de la revolución, las formas de llegar al socialismo y de cuáles serían las características del socialismo. Algunas hablan de un Estado centralista, otros hablan de un modelo más cooperativo. De alguna manera reproduciendo lo que eran las disputas teóricas dentro de la izquierda de la época, donde por ahí el eje pasaba por la discusión reforma versus revolución. Y bueno, el antecedente principal de todos es Josué de Castro, que digamos, fue el médico personal de João Goulart, fue el primer presidente de la FAO, designado, cuando se crea la FAO, lo designan a él. Él publicó dos obras muy importantes que se llaman Geografía del Hambre y Geopolítica del Hambre, donde hace un mapeo, digamos, de cómo este flagelo, de la zona donde este flagelo afectaba a Brasil, y en la segunda, Geopolítica del Hambre, lo traduce a escala internacional. El mérito de estas obras es que, al menos cuando se publica Geografía del Hambre, cerca del año 1950, el hambre era considerado exclusivamente un problema biológico. Y digamos, a partir de ahí, de la obra de Josué de Castro, es reconocido como un problema sociopolítico. Josué de Castro tuvo un conocimiento, tuvo entrevistas con Perón, se conocieron en París, y tuvieron una correspondencia epistolar bastante intensa, ¿no? Cartas. Entonces, de alguna manera, como Josué de Castro participó en la preparación de la cumbre de Estocolmo, a la cual estaba destinado el mensaje ambiental de los gobiernos del mundo, este fue uno de los vínculos que tuvo. Pero el más importante que tuvo fue Aurelio Pecei, un personaje poco conocido para muchos, que fue un ingeniero italiano ejecutivo de la Fiat, que Perón conoció cuando estuvo en Italia, fue compañero en un seminario que hicieron de economía política en Turín, y fue el fundador de la planta, fue designado por la Fiat gerente para Latinoamérica de Fiat, y fue el que edificó la planta, que construyó la planta de Fiat en Córdoba, durante el gobierno de Perón, ¿no? En esa época hacían montajes. Pero, digamos, otra digamos, obra importante de Pecei es que fue el fundador del Club de Roma. El Club de Roma fue el que organizó y el que contrató a científicos del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para producir el documento y toda la base, digamos, científica que produjo la declaración de la Cumbre de Estocolmo. Entonces, esta relación personal, yo considero de que fue mantenida durante el tiempo, pudo haber facilitado a Perón todos los materiales y todos, digamos, los desarrollos de los estudios ambientales en ese momento que estaban desarrollando los técnicos de Estocolmo. En la conferencia de Estocolmo, digamos, participaron solamente dos estadistas, Olof Palme, el sueco asesinado durante el año 84, e Indira Gandhi, también asesinada, ¿no? Curiosamente, los dos tuvieron el mismo trágico destino, pero digamos, no se debió a cuestiones ecológicas. Olof Palme denunció en la conferencia de Estocolmo de que Suecia estaba sufriendo los efectos de la lluvia ácida por efecto, digamos, de las emanaciones industriales de la industria británica basada en el consumo del carbón, que bueno, tenían esta consecuencia climática y ambiental que afectaba a los cultivos y a los cursos de agua de Suecia. Indira Gandhi, donde dijo que digamos, agitó una consigna en la cumbre de Estocolmo donde el peor problema ambiental es el hambre. Entonces abogó por la resolución del problema del hambre antes que por el, digamos, control poblacional. Pero las conclusiones
de la conferencia de Estocolmo decían lo siguiente, que si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental y producción de alimentos y agotamiento de los recursos, el planeta alcanzará los límites de crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Y el resultado más probable sería un descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. De ahí que, digamos, la agenda de los países desarrollados hayan sido a partir de ahí el control poblacional. Y contra esto va a confrontar justamente Perón en el mensaje ambiental, ¿cierto? Acá, en el año 74, la Fundación Bariloche produce el modelo mundial latinoamericano que critica, digamos, este biologismo del informe Meadows, que se llamó así al informe de la Cumbre de Estocolmo, que utiliza, digamos, solamente indicadores físicos sin considerar los sociológicos y políticos. Entonces, contraponiéndose a esto, dice que la catástrofe es evitable si se promueven la equidad, la participación y el no consumismo, donde define como necesidades básicas la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Bueno, el contenido conceptual del mensaje ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo, los pueblos y gobiernos del mundo, yo voy a tratar de comentarlo sin citarlo para ser más rápido. Él empieza planteando, describiendo una situación caótica que pasa por la contaminación de los mares, del aire, la contaminación ambiental, la polución, y digamos, pero digamos, lo primero que precisa Perón es que la matriz del problema tiene un estatuto psicológico. Dice que la acción del hombre ha alcanzado tal velocidad que las consecuencias ambientales de su accionar no pueden ser captadas por su conciencia. En consecuencia se reproduce sus prácticas sin darse cuenta del efecto que produce en el ambiente y, digamos, creando la ilusión de que la riqueza está producida por el propio poder y que no proviene de la naturaleza misma. Esto es importante porque, digamos, habla de que luego él va a decir de que correlativamente a la matriz psicológica del problema es necesaria una revolución mental que reconcilie al hombre con la naturaleza. Bueno, él hace un diagnóstico, una primera parte que es un diagnóstico donde habla de la contaminación de los continentes enteros. Él denuncia una civilización basada en el automóvil, habla de la sociedad de consumo y la distribución desigual, donde dice que parecen muchas veces, comparando un hombre, un sujeto humano, digamos, de un país desarrollado y de un país pobre, en condiciones de hambre, que parecen que pertenecen a dos especies diferentes. Habla de la extinción de más de 200 especies animales terrestres en el último siglo y de la contaminación de los mares y la mortalidad de la vida marina por derrames de petróleo. Habla del despilfarro de agua dulce por la agricultura y también la desertificación de regiones enteras por la esterilización de las capas subterráneas. Dice que los ríos se han convertido en desagües locales y denuncia como absurda la pretensión de reemplazar al ciclo, digamos, biológico del suelo con la tecnología, ¿no? Una práctica muy habitual y muy descontrolada de la agricultura industrial dominante hoy. Y habla de que mientras no se producen alimentos suficientes para toda la población mundial, la carrera armamentista insumía en ese momento $200.000 millones anuales. Y finalmente también toca el problema del crecimiento poblacional que llegó a duplicar la población mundial en el último siglo, lo cual impone la necesidad de la adopción de una política demográfica. Política demográfica que él, cuando dice el plan trienal, es la opuesta a la que es necesaria en los países centrales. Él dice que Argentina en ese momento necesitaba duplicar la población. En esa época creo que andábamos por los 20 y algo de millones, ¿no? Y además de una redistribución de la población. Las propuestas que hace en el mensaje mental es la necesidad de una revolución mental, como yo decía,
que posibilite una convivencia biológica, la reconciliación del hombre con la naturaleza. Dice que la soberanía del país en el uso de los recursos también debe ir acompañada por la obligación de un uso racional de ellos. Aboga por un nuevo modelo de producción, consumo y desarrollo tecnológico basado en la justicia social y no en el lucro. Si hablamos de anticapitalismo, creo que la enunciación es bien clara aquí, si bien evitando la palabra, ¿no? Como para, de alguna manera, provocar una mayor aceptación política. Ya en conducción política, él había criticado el principio hedónico, o sea, el principio del goce, como del capitalismo como la base de la sociedad que había que, digamos, de alguna manera destruir, ¿no? Habla de la necesidad de planificar el crecimiento de la población, pero que no debe hacerse en desmedro de la salud humana. En ese momento, inclusive en el plan trienal, el gobierno prohíbe el uso de los anticonceptivos sin receta médica por digamos, los efectos nocivos que puede producir en las futuras madres, las mujeres. Y habla de la necesidad de imponer la agenda ambiental en la comunidad internacional por encima de las diferencias ideológicas. Y en un párrafo final dice que para los países del tercer mundo, dice que el problema básico, esencial en nuestros países no es el ambiental, sino la falta de justicia social y de participación popular en la conducción de nuestros destinos. Por eso es que hoy nosotros decimos, no hay ambiente sin justicia social. Ustedes van un poco más radicalmente a la cosa y dicen, bueno, no hay ambientalismo sin anticapitalismo. Creo que estamos hablando de lo mismo. Dice que como países productores de alimentos y de abundantes recursos naturales, los pueblos del tercer mundo debemos ponernos en alerta frente a la voracidad de los monopolios y que debemos adoptar en consecuencia un estilo de desarrollo propio. Dice además que el aumento necesario de la producción de alimentos deberá ser acompañado por su industrialización local y fortalecerse la integración y la solidaridad regional. Bueno, como decía, esta base doctrinaria es puesta, digamos, en acto como política de Estado con el plan trienal y la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ¿no? En su corta, digamos, vida, porque, bueno, luego cuando Helvar es expulsado, digamos, renuncia al Ministerio de Economía, la Secretaría de Desarrollo Humano pasa a la órbita del Ministerio de Bienestar Social. Entonces, Yolanda Ortiz y su equipo, creo que con un buen criterio, pensaron de que López Rega no era un jefe adecuado para la tarea que venían a realizar y se fueron a sus casas. Pero en su corto, digamos, trayecto, bueno, crearon el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, una institución que hoy en día es muy activa, es muy importante, es la base, digamos, de la territorialización de las políticas ambientales. Crea los comités de cuencas, con participación de la sociedad civil, mencionando con un concepto de comunidad organizada, ¿no? No solamente los actores económicos, sino un conjunto de la sociedad civil. También desarrolla los insumos ambientales de un proyecto de reforma constitucional de 1974, digamos, tal vez una empresa, una obra poco conocida de ese momento, una tarea poco conocida que quedó trunca con la muerte de Perón, ¿no? Pero hay todo un documento bastante elaborado, que tenía el carácter de borrador, que lo desarrolló el mismo equipo que elaboró el modelo argentino. También desarrolló los componentes ambientales y promovió, digamos, una reforma de los planes, de todos los planes educativos de los distintos niveles de la enseñanza. Desarrolló el proyecto de la Cuenca del Plata, de la Cuenca Rosario de la Plata, donde con un concepto integral del ambiente planificaba las obras de saneamiento, de vivienda y de relocalización de poblaciones, de acuerdo
teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo local. Y de alguna manera, como síntesis, digamos, yo creo que el ambientalismo de Perón, digamos, es el resultado evolutivo de toda su actualización doctrinaria, donde, digamos, pasa del nacionalismo clásico, pasando por el continentalismo, confluye en el universalismo. También es el resultado en otro eje del pasaje de la tercera posición original, que le anunció en el año 46, a la inserción activa como líder del tercer mundo, o sea, ya en un panorama más universal, y de la transición de la defensa nacional, que como yo decía era la matriz ideológica del primer peronismo, a la necesidad de la defensa ecológica de la tierra. Bueno, más o menos aquí estaríamos concluyendo, y para dar lugar un poco a lo que ustedes quieran decir, intervenir, agregar o preguntar. Gracias, compañero Claudio. Yo tengo variedad de preguntas para hacerle, como para abrir el debate al resto de los compañeros. Cuando nosotros decimos, desde este movimiento que estamos intentando construir, de que no somos capitalistas, lo decimos por convicción de que el capitalismo y el consumismo, que derivan del mismo, generan una civilización de muerte. Hablamos también de que el consumismo no es consumo. Una cosa es el consumo, necesitamos consumir para poder vivir, y otra cosa es el consumismo que va más allá de lo que necesitamos. Por eso hablamos de que lo suficiente es suficiente. Cuando pasamos la raya de lo suficiente, que es suficiente, ya pasamos a un extremo que se llama consumismo. Teniendo en claro estos conceptos, mis preguntas sería, como peronista y como verde, usted, ¿qué clase de políticas, si hoy alguno de los muchachos candidatos en estas elecciones, de ahora llamada Unión por la Patria, lo llama y le dice, a ver, Claudio, ¿qué nos aconseja como prioridades para generar una agenda de políticas públicas en relación a lo verde y en relación a lo industrial, que genera trabajo en nuestra patria? Bien, linda pregunta. Bueno, lo primero que le quería decir es que no tenemos que tener miedo de hablar de anticapitalismo, ¿no es cierto? Porque Perón, ya en el 46, define a la tercera posición, diferenciándose tanto del capitalismo como del comunismo. Quiere decir que el justicialismo es otra cosa que el capitalismo. Hoy parece que los más osados hablan de un capitalismo humano, de un capitalismo latinoamericano, los que más se animan, pero bueno. Y algunos se autodefinen socialdemócratas, ¿no? O sea, bueno, eso ni hablar. Eso ya no es peronismo. Pero el justicialismo es otra cosa. Lo primero que yo les diría es que, digamos, con una mirada de mediano plazo, o tal vez de un corto plazo, pero no de una realización inmediata, que pongan en discusión una necesaria reforma constitucional para que la nación vuelva a tener, dentro de un marco adecuado de federalismo, una intervención mucho más profunda y mucho más acentuada en el control de los recursos naturales. Y lo segundo es que, bueno, creo que hay varias cuestiones que están muy atrasadas. Hay algunas, digamos, logros virtuosos del kirchnerismo, como han sido la ley de glaciar y la ley de bosques. En algunos casos, no nos vamos a engañar, fueron logros forzados porque fueron corridos por izquierda, pero bueno, pero logros al fin. Si hacemos de la necesidad virtud, bueno, la virtud tampoco hay que negarla.
Hay muchas provincias de que, fundamentalmente, justamente las provincias que más están deforestando son las que no han sancionado el inventario de bosques, que significa que, digamos, consiste simplemente en pintar de verde, de amarillo o de rojo las distintas categorías, dentro de las cuales se permite la explotación económica sin restricciones, con restricciones ambientales o directamente no puede haber intervención. Bueno, esto en las provincias, en algunas provincias se hizo, en otras provincias no se hizo. Es fundamental la sanción inminente de la ley de humedales, que creíamos algunos ilusos de que ya tenía la maduración suficiente durante el año pasado como para ser sancionada, pero bueno, la acción del hoy fundamentalmente liderada por muchos gobiernos justicialistas con intereses económicos ligados a sus glaciares locales, la han bloqueado. Vamos a decir la verdad, fundamentalmente los peronistas tenemos nuestra responsabilidad en esto, en que esto no salga. Entonces, cuando yo hablo de que una política centralizada del Estado tiene que tener mayor, digamos, un mayor ejercicio de la función del poder central, del gobierno central, en las problemáticas ambientales hablo de esto también, ¿no? No puede ser, digamos, de que un grupo de gobernadores nos bloqueen algo que es tan necesario, digamos, como para el cuidado de nuestra tierra. Si bien es legítimo, de acuerdo a las cuestiones de la democracia, del orden republicano y del federalismo, digamos, pero no es legítimo de acuerdo a las necesidades del cuidado de nuestra casa común. Y bueno, hay otras cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con, de alguna manera, ir progresivamente avanzando en la transición desde el monocultivo y de la agricultura industrial, promoviendo la agricultura orgánica. Pero, digamos, esto también demanda una gran participación de las familias, ¿no? Una gran participación de la familia y también una asistencia del Estado en insumos y en políticas y en conocimiento, ¿no? En asesoramiento tecnológico. Ahí le hago una profundización del tema, de ese tema específicamente. Si bien nosotros vivimos en una provincia totalmente diferente en la cuestión campo a la suya, ¿cómo se haría en una provincia como la suya esa transición, teniendo en cuenta que las grandes corporaciones, especialmente la patria sojera, domina el campo en la provincia suya? Sí, bueno, le cuento. Hay algunas experiencias virtuosas que ya de alguna manera así, muy rudimentarias, se han ido desarrollando. Se pueden desarrollar cinturones verdes en las áreas periurbanas, asistiendo a las familias para, digamos, donde la agroecología, además digamos, de producir alimentos baratos, con menor carga ecológica, menor mochila ecológica, por menor uso de transporte, etcétera, mucho más sano para la población y de más fácil acceso, crea una barrera ambiental para la contaminación en las ciudades. Es decir, en las áreas periurbanas hay que estimularlo mucho más con la participación del Estado. Y por otro lado, con incentivos impositivos para quienes dentro de la pampa profunda quieren desarrollar estas explotaciones, también se puede poner en marcha en explotaciones ya de una extensión mucho más importante, digamos, chacras agroecológicas. Bueno, hay una cuestión mucho más profunda que es una vuelta al campo para promover una nueva ruralidad de la población, ¿no es cierto? Pero esto requiere de mucha mayor planificación y mucho mayor tiempo. Bien, yo me quedé pensando también en un tema que hoy es
es agenda, vuelve a ser agenda, o nunca dejó tal vez de ser agenda el tema poblacional, ¿no? El problema que tiene específicamente el norte global es diferente al sur global, como bien lo explicaba Perón, y más en un país como la Argentina, donde no tenemos problema de sobrepoblación. Lo que tenemos un problema de concentración de la población. Sí, sí, una Y pésima distribución. claro, entonces si ser movimiento verde en la Argentina no equivale a tener planteos de descentralización poblacional, generando nuevos pueblos geopolíticamente estratégicos, y esas poblaciones ya que nazcan con políticas e industrias verdes, ¿no? Ahora, para llegar a eso, te hace falta mucho poder político y una nueva legislación, como usted bien decía, una nueva constitución, más que reforma, una nueva constitución. Ahora, ¿desde dónde o con qué fuerza podemos hacer? Porque nosotros nos decimos perro verdes, más que militante verde, porque somos muy raros planteando esto. Hay veces que nos quedan mirando así como diciendo, ¿de qué están hablando estos muchachos? Y cada vez quedamos más atrás en la agenda, porque parece que hoy, en la era donde se está hablando de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial está a punto de controlarlo todo, nosotros todavía estamos con problemas de concentraciones urbanas, de contaminación, tenemos la hidrovía mal llamada Paraguay-Paraná Ni hablar. privatizada. Usted mencionaba como los logros de Perón, nada más que en 10 años con la construcción de la flota naval no tenemos un barco. Nosotros que somos ribereños, vivimos sobre el Paraguay, vemos pasar que el 80% de las barcazas son Paraguay. paraguayas, y todo lo que Asunción larga por el río, ya no hablamos en barco, hablamos de residuos, nos llega a nosotros, nos va contaminando el río, no hay políticas internacionales, falta tanto, es tanto lo que debemos por hacer, y el peligro es que el peronismo se ha alejado tanto de ese discurso del general Perón, que incluso hoy hablamos y hacemos un chequeo, los peronistas desconocen la política ambiental del general, hablando de aquellos años, no hablemos de hoy. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos para no ser perros verdes y pasar a ser militantes verdes, nacionalistas, defendiendo lo nuestro con los pies en la tierra y con posibilidad de influir en la agenda pública, ¿no? ¿Qué consejo daría usted, Claudio? No, mire, el consejo es militar estas cuestiones, digamos, en nuestra práctica, en nuestro frente de trabajo y en nuestra práctica cotidiana. Nosotros en el instituto hemos, digamos, programamos habitualmente y periódicamente todos los meses encuentros doctrinarios donde promovemos determinados temas. Uno fue el tema del Paraná, pero también lo convocamos a a Jorge Cholvis, un constitucionalista porteño, que fue discípulo del autor de la doctrina de la Constitución de 1949, donde digamos, tratamos de desarrollarla y que se entienda y justificar, ¿no es cierto?, fundamentar la necesidad de una urgente reforma constitucional y muy profunda. Yo le digo, hay compañeros que dicen que el peronismo, que no existe más peronismo porque, digamos, porque no sé, que desapareció el peronismo como sujeto político, que hay peronistas, ¿no? Porque hay una dispersión, porque un movimiento supone un liderazgo y una doctrina compartida. Y hoy, como usted decía, tenemos socialdemócratas, tenemos progresistas, tenemos peronistas de diverso cuño, que siempre hubo peronistas de izquierda y de derecha, pero bueno, siempre reconociendo una conducción y una doctrina. Entonces,
otra de las cuestiones fundamentales es la transmisión de la doctrina. Yo, digamos, simplemente considero con lo que escribí hacer mi pequeño aporte para transmisión de un aspecto de la doctrina de Perón muy poco conocido. Le cuento una infidencia, les cuento a los compañeros. Cuando yo descubrí de casualidad esta obra de Perón. Yo había terminado la maestría en sistemas ambientales y yo era peronista y era ambientalista, desconocí esta obra de Perón. Tenía una ligera idea, por lo que recordaba yo, porque era pibe, era adolescente, estaba en la secundaria en la década del 70, de que Perón había hablado de ecología, etc. Me acordaba por ahí de una conferencia de prensa que dio en el restaurante Nino. Es un documental muy interesante que está en la web, lo recomiendo, a quienes eran los 3 periodistas más importantes en ese momento, Sergio Villarroel, Roberto Maidana y, ¿cómo se llama? El padre del que fue ministro de Relaciones Exteriores de Cristina, que falleció de cáncer. Bueno, yo me voy a acordar. Sí, bueno, que dirigía Timerman, que dirigía La Opinión, ¿no? Eso se dio en el restaurante Nino, que fue el mismo lugar donde se desarrollaban por ese momento las reuniones de la Hora de los Pueblos, que era el restaurante donde comían Perón con Evita, ¿no? No es casualidad que hayan elegido eso. Entonces ahí hablaba de la cuestión ecológica, de la cuestión ambiental, pero yo lo tenía como un recuerdo muy vago. Entonces yo digo, pucha, si yo que soy peronista y ambientalista desconocí esta obra de Perón, ¿qué queda para los peronistas que no son ambientalistas, para los ambientalistas que no son peronistas o para los que no son ni una cosa ni la otra? O sea, esto es absolutamente desconocido. Yo de alguna manera me tomé como síntoma y traté de explicar por qué este desconocimiento de la obra de Perón, de esta obra. Entonces, bueno, hay profundos, más allá digamos, de que Perón, digamos, no entra a la universidad prácticamente, salvo muy contadas excepciones, un seminario que hay temático en la Universidad de Lanús, y un seminario que hay acá también como extracurricular en la Facultad de Ciencias Políticas de Rosario. Perón en la universidad no se enseña, Perón en sus textos, digo, ¿no? Por sus propios textos, por supuesto. Otros autores que hablan de Perón hay un montón, pero Perón como autor está ausente de las universidades argentinas. Y estamos hablando de un estadista que escribió una obra que se reúne, que digamos que abarca 28 tomos y 28 volúmenes y 40 tomos. ¿No? O sea, 40 libros escribió Perón. Y como autor no existe. Entonces, digamos, hay una censura por la cultura oficial en general de la obra intelectual de Perón. Y lo que se conoce de alguna manera es la comunidad organizada o conducción política, que hoy algunos psicólogos o algunos empresarios lo utilizan como herramienta de coaching, ¿no? De conducción del personal y motivación, cosa que me parece bárbara. Por lo menos que se recurra a un texto de Perón y no de otro autor, digamos, menos confiable. Habla también, digamos, de la trascendencia de su obra, ¿no? Entonces, claro, pero también tiene su lógica, Claudio, de que el Perón verde sea desconocido hasta para los peronistas, porque está sí, dentro tocando intereses que pero lógico, justamente yo en le el iba a decir, granero del mundo. le iba a terminar el comentario. Claro. Si tenemos un gobernador acá en nuestra zona, de una provincia vecina, que presentó un recurso de amparo para permitir las fumigaciones sobre las escuelas. Si tenemos otro gobernador que, digamos, que miró para otro lado cuando un derrame de cianuro le contaminó 7 ríos de la provincia, y tenía la casualidad de que un hermano de él era gerente de Barrick Gold, era ejecutivo de Barrick Gold. Entonces, bueno, y son solamente ejemplos, ¿no? Si tenemos, por otro lado, a nuestro gobernador local, que fue uno de los principales que hizo lobby en contra, digamos, de la expropiación de Vicentín. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de un Perón ambiental o qué vamos a hablar de ambientalismo peronista? Si no tenemos ni por dónde empezar. Si el gobierno ni se anima, digamos, a llamar a licitación para la construcción del canal Magdalena,
luego de tantas idas y vueltas, qué sé yo, el gobierno se está yendo y la licitación no sale. Que estamos hablando simplemente, no de nacionalizar los puertos ni nada, simplemente de que el comercio de ultramar, en vez de salir hacia el puerto de Montevideo, que salga por el puerto de Buenos Aires y que salga por los puertos argentinos, para no pagar los servicios portuarios a las empresas multinacionales radicadas en Uruguay y que se recaude acá digamos, en nuestro país. Cosas elementales, ¿no?